Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre la época visigótica. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de la Hispania al final de la antigüedad, el origen del pueblo visigodo, la Hispania, los suevos, vándalos y alanos en Hispania, el reino de Tolosa, el reino de Toledo tanto en su época arriana como en su época católica. Y sin más demora, empezamos. Los límites temporales artificiales de la Edad Media en España son del siglo V al siglo XV. El término visigodo se aplica a personas, por ejemplo, el rey visigodo. El adjetivo visigótico se aplica a objetos, por ejemplo, el reino visigótico, la España visigótica. Hispania al final de la antigüedad. La época del final de la Hispania romana es un periodo controvertido entre los historiadores de la antigüedad y los historiadores del medioevo. Parten con la decadencia romana y las invasiones de los pueblos germanos. En Hispania teniendo gran importancia el pueblo visigodo. En España es claro que se produce una diferencia entre los tiempos de la historia antigua y la del final del siglo XV. Existen grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida. El origen del pueblo visigodo, su asentamiento en el imperio. Los pueblos germánicos comparten características comunes. Tienen en conjunto un estadio menos desarrollado que el mundo romano, y el mundo romano para ellos sirvió como inspiración en diversos aspectos. El origen de los pueblos germánicos es muy debatido. Eran un conjunto originario de Escandinavia, el pueblo godo o visigodo proveniente de Gotlandia, una isla sueca. Se dedicaban especialmente a la ganadería. Conocen la agricultura sedentaria. Su economía se basaba en la caza, la pesca, la recolección de frutos del bosque y recursos naturales. Serían seminómadas al no depender de la agricultura. Estarán abocados a la guerra y será lo que les caracterizará como pueblo. Son sociedades bastante igualitarias, pero el prestigio y posición social viene derivado de los méritos de guerra. Tuvieron un gran desarrollo de la metalurgia del cobre y del hierro, creando cascos, espadas, escudos, hebillas y todo tipo de equipamiento militar. La relación de los germanos con los romanos es temprana, antes de nuestra era, sobre todo por una admiración de los germanos sobre la civilización romana. Y en el siglo I después de Cristo, el propósito de muchos germanos es ser admitidos en el mundo romano. El verdadero interés no es destruir el imperio romano. Su intención era formar parte de la sociedad romana y por ello inician una relación temprana de aculturación progresiva. El camino inicial de los germanos es el de ser mercenarios contratados por los romanos. En el siglo II, los moralistas romanos se dan cuenta que la juventud no está identificada con los viejos valores y virtudes que habían definido al imperio y que no contaban con espíritu de sacrificio por Roma. A partir de este momento, los emperadores decidirán contratar fuerzas mercenarias en el seno de la sociedad romana y así es como serán admitidos los germanos. El siglo III es un siglo de grave crisis en el imperio romano, con muchas conjuraciones, guerras civiles, un estado continuo de anarquía. En el año 275, el emperador Aureliano le cede al pueblo godo la provincia romana de la Dacia. El pueblo godo, en su conjunto, migra y se instala dentro del imperio. Es el precedente envidiado por todos los demás pueblos germanos, que ven el destino que ellos desean imitar, es decir, entrar en el mundo romano. Los godos se romanizan, aprenden latín, adquieren los hábitos del comercio, la agricultura, dejando atrás sus costumbres y lengua. Además, se sedentarizan. En el siglo IV, dentro de este proceso de romanización, se produce la cristianización de los godos, pero se convierten al arrianismo, evangelizados por Wulfila, el cual tradujo la Biblia al gótico. El arrianismo no era la fe cristiana mayoritaria en el pueblo romano, que eran pertenecientes al cristianismo trinitario. Esto viene del concilio de Nicea en tiempos de Constantino.
Esta diferencia era un obstáculo para la mejor integración social y cultural de los pueblos germánicos en la sociedad romana. En el siglo IV tiene lugar la división del pueblo godo en dos grandes comunidades, dependientes de su asentamiento en la Dacia. Al oeste, Westgoten, estarían los visigodos y al este, Ostgoten, estarían los ostrogodos. A finales del siglo IV ocurre un cambio climático que no permitirá buenas cosechas. Descienden las temperaturas y aumenta la humedad. Esto pondrá en marcha a diversos pueblos, como los hunos, un pueblo nómada caracterizado por la cría y doma del caballo, y aparece una presión en cadena de unos pueblos contra otros huyendo del frío. Los godos son presionados por los hunos y exigen al Imperio Romano que les den otra localización. Tuvo lugar la batalla de Adrianópolis en el 378, donde muere el emperador Valente, ganando los godos. En el año 395 el emperador Teodosio muere y deja dividido el imperio entre sus hijos. A Arcadio le cede el Imperio Romano de Oriente y a Honorio el Imperio Romano de Occidente. Estalla la guerra entre los hermanos por la posición de los imperios. Arcadio tiene en su territorio a los godos, que eran mercenarios, y nombra a Alarico, rey de los visigodos, su general en jefe para la guerra contra su hermano Honorio. Entran en Italia los visigodos en el año 401. Honorio desplaza tropas del Rin y Danubio al norte de Italia para defenderse, pero esto fue aprovechado por una coalición germánica de suevos, vándalos y álanos para adentrarse en la frontera norte del imperio hacia el año 406, creando un gran desorden en la Galia, saqueando diversas ciudades. Hispania. A mediados del siglo V, Hispania era una población romanizada, cristianizada, con zonas más o menos extensamente romanizadas. Los lugares más romanizados son las zonas más prósperas de comercio y agricultura, como las provincias bética y tarraconense, situadas en los dos mayores ríos del país, Guadalquivir y Ebro, las dos zonas más aptas para los cultivos y más prósperas porque la economía se basaba en lo agrario. Tárraco es la capital de la Tarraconense y fue la primera ciudad de importante asentamiento en la península, aunque también lo fue César Augusta. La provincia Gallaecia era otra zona romanizada, en el norte de Portugal, Galicia, Lugo, León y Asturias. En la costa utilizaban los recursos pesqueros y las rutas comerciales marítimas. La vertiente cantábrica de la provincia tarraconense tuvo menor importancia para controlar las fronteras. Se encontraba menos romanizada: Cantabria, Navarra, País Vasco. La provincia cartaginense tuvo menos importancia económica: Cartagena, Murcia, Alicante. Su capital era Cartago Nova. La provincia lusitania era un lugar importante para los romanos. Su capital fue Emerita Augusta. En la cornisa cantábrica había pueblos indígenas que vivían en poblados con estructuras municipales, como los vascones que se encontraban en la zona de Navarra, siendo una serie de tribus con una lengua propia al margen del imperio. Habitan de manera dispersa. Eran pueblos con poca significación para los romanos, pero sí les pedían un tributo. Suevos, vándalos y alanos en Hispania. En el año 409, los pueblos que llegan a la Galia se expanden hasta Hispania, por el paso fronterizo en el norte. Fueron años de saqueos y destrucciones. Los territorios de Lusitania y Bética fueron muy saqueados. Los botines conseguidos tenían gran valor y abundancia. La invasión ocurre entre el 409 y el 412. En el año 413 ocurre un cierto asentamiento, explicado por Paulo Osdocio, cuando los hermanos adquirieron intereses y posiblemente se obtuvo un acuerdo con las autoridades romanas, y los suevos se asentaron en la Gallaecia, los alanos en Lusitania y el sector más oriental de Cartaginense, mientras que los vándalos se asentaron en la Bética. La Tarraconense y la zona del Levante mediterráneo quedaron libres de estos pueblos invasores. Los visigodos con Alarico en el 410 saquean Roma, que no era la capital del imperio, pero fue una derrota simbólica. Como botín se llevaron el tesoro de Salomón.
Los objetos del templo de Jerusalén que habían tomado como trofeo los romanos en las guerras judías entre los años 66 y 70 después de Cristo. A Alarico le sucede en el 415 su cuñado Ataulfo, entrando en la península ibérica por las zonas no asentadas de los pueblos invasores, empezando por la Tarraconense, ocupando Bacino, la primera capital de los visigodos en Hispania. Los suevos en la Gallaecia constituyeron un reino durante varias generaciones. Los alanos que sobrevivieron a la derrota contra los visigodos son acogidos por el reino suevo. El rey de los vándalos, Genserico, traslada su población por presiones romanas y visigodas, y en el año 425 se realiza la primera expedición naval cruzando el estrecho, constituyendo su reino en el norte de África. Entre el 441 y el 445 se producen las incursiones de los Bagauda, quienes fueron unos bandidos que asaltaron fincas y casas aristocráticas en el Valle del Ebro. Este fenómeno ha recibido diversas interpretaciones por parte de los historiadores. En época romana, este término Bagauda se utilizaba para referirse a los delincuentes. En algunos casos se les aplicó el término a esclavos judíos que huyeron, incluso a desertores del ejército. Según el profesor Sánchez Albornoz, detrás de estos bagaudas estaría un pueblo escasamente romanizado de la península ibérica. Se les denomina vascones. Serían bandas que descendían por el valle del Ebro haciendo botines. El reino de Tolosa. El primer asentamiento de los visigodos es en Barcelona. Se acordó con el Imperio Romano que se controlasen a los suevos, vándalos y alanos por parte del rey visigodo Ataulfo. En el 415, este rey fue asesinado y sucedido por diversos reyes. Sigerico, Gualia, quien negocia un tratado con el emperador Honorio en el 418 y determinan las condiciones de Honorio en la península ibérica y se les permite asentarse legalmente en Aquitania, una zona del sureste de la Galia. También se trasladarán a Toulouse en Francia, conformando el primer reino visigótico, además de ocupar una parte del territorio español en el sur de los Pirineos. Teodorico II del reino de Tolosa luchó contra los suevos para controlarlos. Los venció en la batalla del río Órbigo en el 456. El rey de los suevos murió en la batalla. Su poder quedó empequeñecido, ya no tenía una capacidad expansionista. A finales del siglo V tiene lugar la gran invasión visigoda en la provincia tarraconense, unas 100 a 200.000 personas, con el rey Eurico, el cual es recordado por una recopilación que hizo de leyes. El poder imperial romano desaparecerá en el año 476, cuando Rómulo Augustulo deja Roma y su autoridad como emperador de Occidente. Desde el siglo V, los francos se expanden por la Galia. La guerra entre francos y visigodos estalla en la batalla de Bouillé y los visigodos abandonan el sur de Francia. La batalla la gana Clodoveo, el rey franco, y la perdió el rey visigodo Alarico. En los campos góticos hubo la máxima germanización de la población hispana, donde se trasladó gran parte de los visigodos hacia Burgos, Valencia, Valladolid, Ávila, Madrid y Guadalajara. La presencia de los visigodos en los Pirineos es mínima. El reino de Toledo, época arriana. Los ostrogodos ejercen su regencia en el reino visigótico peninsular durante el reinado de Teodorico el Grande. Entre los reyes Águila y Atanagildo hubo guerras. El segundo ganó y convirtió a Toledo en la ciudad de los reyes, llamada Urbs Regia. Es la época del emperador bizantino Justiniano, el cual mandó a sus fuerzas a desembarcar en Cartago Nova, conquistando una franja del territorio de Cartagena, Murcia y Alicante. La entrada de los bizantinos tuvo la ventaja de la religión en común que tenían los bizantinos y los visigodos, que eran cristianos arrianos, y obtuvieron el apoyo de las oligarquías romanizadas en el sur de la península. Fallece Atanagildo y le suceden Liuba y Leovigildo, hermanos,
pero se consolidará como rey Leovigildo, quien lideró campañas militares contra los bizantinos y contra los suevos. La división religiosa empezó a ser políticamente peligrosa. En la Bética había mucho arraigo de población romana, cristianos católicos, enfrentados al poder de los visigodos. Habrá rebeliones de béticos por la política practicada por Leogibildo, ya que este rey promovió el arrianismo. Autorizó los matrimonios entre arrianos y católicos para extender la fe arriana y su aceptación social, pero consiguió todo lo contrario, un gran problema que ya la mayor parte de la población era católica. Hermenegildo, el hijo de Leovigildo, se puso de parte de los católicos porque estaba casado con una princesa franca, consiguiendo el apoyo de los béticos y los bizantinos. Estalla una guerra civil entre padre e hijo. En el año 584, Leovigildo derrota a Hermenegildo, quien fue detenido y ejecutado en el año 585, convirtiéndose en un mártir para los católicos. La Iglesia Católica le nombra santo y mártir. Ese mismo año se conquista el territorio de los suevos y estos desaparecen. El reino de Toledo, época católica. Recaredo I, hijo de Leovigildo, sucede a su padre en el poder real, el cual se había convertido secretamente al catolicismo y al hacerse rey mandó matar al verdugo de su hermano. Convocó el tercer concilio de Toledo en el 589, al que acudieron todos los obispos de la Iglesia Católica Hispana. El rey anunció públicamente su conversión al catolicismo. No habría necesidad de un nuevo bautismo si se hubiesen bautizado anteriormente como arrianos, ya que primero eran cristianos. El rey de los visigodos se convierte en jefe de la Iglesia Nacional con funciones estatales, con su control sobre la Iglesia hispana. Las actas de los concilios se llaman cánones, en donde se redactan cada uno de los acuerdos, o canon, y en este concilio de Toledo se aceptaron 23 cánones, confirmados por el poder civil, dándoles validez legal por parte del rey, a través de la ley para la confirmación del concilio. No solo debían acudir los obispos, atenderán los altos cargos de la administración provincial y estatal, los mandatarios públicos. Las autoridades del gobierno civil han de acudir a los concilios para recibir adoctrinamiento religioso y participar en la toma de decisiones. A partir de este momento se confunden las funciones religiosas y las civiles. Los monarcas son consagrados como lo son los sacerdotes. Son consagrados como Cristo y los antiguos reyes de Israel. Luis II sucede a su padre Recaredo I en el trono, pero fue apartado del poder por Guiterico. Gundemaro luchó contra los vascones. Sisebuto ejerció una política antijudía, creando diversas discriminaciones legales, ejerciendo coacciones sobre los judíos para animarles a convertirse al cristianismo. Legalmente dispuso que no pudiesen contratar criados cristianos. Los hijos de matrimonios mixtos, un cristiano y un judío, debían ser forzosamente bautizados como cristianos o convertirse en esclavos. Suintila consigue la unidad peninsular. Culmina con la expulsión de los bizantinos en el sur. Realiza campañas militares para contener las expediciones de saqueo de algunos pueblos vascones. Cisenando ocurrió en su reinado al Cuarto Concilio de Toledo. Fue un concilio general de la Iglesia Católica en la que acudieron magnates. Pasa a ser un órgano de carácter religioso político. Fue presidido por el obispo de Sevilla, San Isidoro, figura cultural más importante de la España visigótica. Se aprueba un canon, el número 75, en el cual se instituyó un mecanismo para regular la sucesión al trono. Indica que la realeza es electiva y especifica quiénes son los electores. Dispone que sean los grandes gobernantes de la corte, señores, funcionarios y los obispos del clero hispano. Chintila fue el primer monarca elegido utilizando el canon del Cuarto Concilio de Toledo. En los siguientes concilios se precisó más sobre la forma de elección del rey. En el Quinto Concilio se dispuso que fuesen elegibles personas de estirpe goda,
debiendo ser natural de Hispania. En el sexto concilio se regulan las incapacidades para reinar, como ser de origen servil o extranjero, ser tonsurado, tener una parte de la cabeza afeitada. A los clérigos se les distingue visualmente por tener rapada la coronilla. Tampoco pueden reinar los que han sufrido la pena judicial de decalvación, que consiste en rapar la cabellera por sentencia judicial, un castigo a un criminal. Turga, el hijo de Chintila, sufrió un golpe de estado por parte de un anciano de mucho poder en la corte, Chindasvinto, quien realizó una conspiración contra el rey, el cual quedará caracterizado en las fuentes como tirano, un usurpador del trono. Curiosamente consiguió luego una estabilidad política. Reinará conjuntamente con su hijo Recesvinto, conseguido por un régimen de purgación-persecución de las oposiciones que recibían, tiránico de origen y ejercicio. A Recesvinto se le debe la promulgación de un gran código de leyes llamado Liber Iudiciorum, libro de juicios, en el año 654. Es una gran recopilación de leyes romanas en latín. Es la base de la legislación de la monarquía visigótica y en toda España durante toda la Edad Media. Fue traducido al castellano como fuero juzgo. Guamba. Fue elegido constitucionalmente. Predominan a partir de ahora las conjuras, conspiraciones entre poderosos en función de sus distintos intereses. Es una época de feudalización de algunas familias de la nobleza visigoda. Su reinado terminó con la penitencia de Guamba. El rey tuvo un desfallecimiento en el que los cortesanos creyeron que se moría, entre ellos San Julián, el obispo de Toledo, y le dieron la extrema unción. Después el rey recuperó el conocimiento, pero los tonsurados no pueden gobernar y tuvo que vivir el resto de sus años en un monasterio. 7 años más vivió después de este acontecimiento. Por fuentes posteriores se ha averiguado que fue un complot contra el rey. El rey había sido drogado intencionalmente para practicarle la tonsura. Los próximos reyes no tendrán seguridad en el poder. Siempre habrá traiciones, por lo que al obtener el trono intentarán aumentar sus propiedades rápidamente. Hervigio, el responsable de la conspiración contra Guamba, en su lecho de muerte asoció al trono a Égica, el sobrino de Guamba, el que habría sido el sucesor de Guamba. Égica desató una represión y persecución contra los nobles que habían apoyado a Hervigio en su gobierno. Además, acusó a los judíos de convivencia con los musulmanes. Witiza, hijo de Égica, tenía previsto tener como sucesores a sus hijos, Áquila, Olmundo, Ardabasto, quienes contaban con el apoyo de Opas, Cisberto, Julián, gobernador de Ceuta, posesión de los visigodos, siendo estos los famosos witizanos en la historia. Sus partidarios, los witizanos, se movilizaron en la muerte de Witiza para dar la corona a uno de los hijos del difunto, pero los magnates del reino eligieron a Rodrigo, gobernador militar de la Bética, quien fue elegido legalmente, pero se creó una división con los witizanos, originando una guerra civil, aprovechada por los musulmanes para cruzar el estrecho y ocupar la península ibérica. Rodrigo marchó al norte para realizar una campaña de pacificación de los vascones en el momento en el que ocurrió la guerra civil. Julián contactó con Musa, el gobernador de Túnez, llegando a un acuerdo con los musulmanes para derribar a Rodrigo del trono y colocar a uno de los hijos de Witiza. Se envió una primera expedición de musulmanes en el año 710, unos 400 hombres, para observar las posibles intervenciones musulmanas. Al mando estaba Tarif. El resultado de la misión fue valorado como positivo por Musa. En el año 711 se envió una segunda expedición de conquista, con unos 7.000 hombres al mando de Tarik, y desembarcaron en el monte de Gibraltar, conquistando zonas con el apoyo de los partidarios de Witiza. El rey Rodrigo, con la noticia de los invasores, volvió al sur.
En la batalla de Guadalete, muchas tropas de nobles de Rodrigo le abandonaron. Perdió la batalla y posiblemente la vida. Se desconoce qué le ocurrió. No hay ninguna fuente al respecto. Los musulmanes entrarían a la península como mercenarios, mediante pactos con los hijos de Witiza y sus partidarios. Esto está documentado históricamente. Mientras Witiza fue rey, muchas fincas públicas fueron privatizadas por él, pasando a ser de su propiedad. Por ello, los witizanos no querían perder el poder, ya que perderían 3.000 fincas. El pacto de los conquistadores musulmanes con la familia de Witiza les permitió conservar las fincas. Esos bienes fueron llamados heredamientos de los príncipes, repartidos entre los 3 hijos de Witiza. Conservaron su estatus monárquico y el gobierno sobre la población cristiana. Áquila aparece acuñado en monedas en Tarragona como rey varios años después de la conquista musulmana. Ardabasto fue reconocido como una autoridad máxima sobre los cristianos, encargado de mantener el orden, de cobrar el impuesto o tributo para los musulmanes, príncipe de los españoles sometidos al Islam. El Liber Iudiciorum siguió en vigor durante la época musulmana, siendo la ley entre los cristianos. En las zonas de apoyo a Rodrigo hubo una conquista musulmana. En las zonas witizanas fueron capitulaciones, entregas voluntarias de rendición frente a los musulmanes, permitiendo leyes cristianas sobre su población. Las principales ciudades de la Bética fueron rendidas por los witizanos a los conquistadores, como Sevilla, Córdoba, Mérida, Toledo. Hubo un caso particular de un hombre llamado Teodomiro, quien retuvo 7 ciudades del Levante español, las cuales gobernaba. En los mapas musulmanes de la conquista aparece como los reinos de Tutmir. Se le reconoció autonomía pagando impuestos a los musulmanes. Fueron firmadas en un pacto las condiciones de lealtad que debía tener Teodomiro. Hemos llegado al final de la explicación. Espero les haya gustado. No olvides suscribirte a Cultívate Tips si aún no lo haces. Darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema. Y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios. Además, ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultívate Tips. Que tengas un lindo día. Adiós. Y lengua. Además, se sedentarizan. En el siglo IV, dentro de este proceso de romanización, se produce la cristianización de los godos, pero se convierten al arrianismo, evangelizados por Wulfila, el cual tradujo la Biblia al gótico. El arrianismo no era la fe cristiana mayoritaria en el pueblo romano, que eran pertenecientes al cristianismo trinitario. Esto viene del concilio de Nicea en tiempos de Constantino. Esta diferencia era un obstáculo para la mejor integración social y cultural de los pueblos germánicos en la sociedad romana. En el siglo IV tiene lugar la división del pueblo godo en 2 grandes comunidades, dependientes de su asentamiento en la Dacia. Al oeste, Westgoten, estarían los visigodos y al este, Ostgoten, estarían los ostrogodos. A finales del siglo IV ocurre un cambio climático que no permitirá buenas cosechas. Descienden las temperaturas y aumenta la humedad. Los moralistas romanos se dan cuenta que la juventud no está identificada con los viejos valores y virtudes que habían definido al imperio y que no contaban con espíritu de sacrificio por Roma. A partir de este momento, los emperadores decidirán contratar fuerzas mercenarias en el seno de la sociedad romana, y así es como serán admitidos los germanos. El siglo III es un siglo de grave crisis en el Imperio Romano, con muchas conjuraciones, guerras civiles, un estado continuo de anarquía. En el año 275, el emperador Aureliano le cede al pueblo godo la provincia romana de la Dacia. El pueblo godo, en su conjunto, migra y se instala dentro del imperio. Es el precedente envidiado por todos los demás pueblos germanos, que ven el destino que ellos desean imitar, es decir, entrar en el mundo romano. Los godos se romanizan, aprenden latín, adquieren los hábitos del comercio, la agricultura, dejando atrás sus costumbres. Hola a todos,
Bienvenidos a Cultivate Tips. Espero tengan un día fantástico y estén listos para conocer sobre la época visigótica. No olvides revisar la cajita de descripción y seguir los links para más videos relacionados con este tema. En este video hablaremos de la Hispania al final de la antigüedad, el origen del pueblo visigodo, la Hispania, los suevos, vándalos y alanos en Hispania, el reino de Tolosa, el reino de Toledo tanto en su época arriana como en su época católica. Y sin más demora, empezamos. Los límites temporales artificiales de la Edad Media en España son del siglo V al siglo XV. El término visigodo se aplica a personas, por ejemplo, el rey visigodo. El adjetivo visigótico se aplica a objetos, por ejemplo, el reino visigótico, la España visigótica. Hispania al final de la antigüedad. La época del final de la Hispania romana es un periodo controvertido entre los serían seminómadas al no depender de la agricultura. Estarán abocados a la guerra y será lo que les caracterizará como pueblo. Son sociedades bastante igualitarias, pero el prestigio y posición social viene derivado de los méritos de guerra. Tuvieron un gran desarrollo de la metalurgia del cobre y del hierro, creando cascos, espadas, escudos, hebillas y todo tipo de equipamiento militar. La relación de los germanos con los romanos es temprana, antes de nuestra era, sobre todo por una admiración de los germanos sobre la civilización romana. Y en el siglo I después de Cristo, el propósito de muchos germanos es ser admitidos en el mundo romano. El verdadero interés no es destruir el imperio romano. Su intención era formar parte de la sociedad romana y por ello inician una relación temprana de aculturación progresiva. El camino inicial de los germanos es el de ser mercenarios contratados por los romanos. En el siglo II, historiadores de la antigüedad y los historiadores del medioevo parten con la decadencia romana y las invasiones de los pueblos germanos. En Hispania, teniendo gran importancia, el pueblo visigodo. En España es claro que se produce una diferencia entre los tiempos de la historia antigua y la del final del siglo XV. Existen grandes transformaciones en todos los ámbitos de la vida. El origen del pueblo visigodo, su asentamiento en el imperio. Los pueblos germánicos comparten características comunes. Tienen en conjunto un estadio menos desarrollado que el mundo romano, y el mundo romano para ellos sirvió como inspiración en diversos aspectos. El origen de los pueblos germánicos es muy debatido. Eran un conjunto originario de Escandinavia, el pueblo godo o visigodo proveniente de Gotlandia, una isla sueca. Se dedicaban especialmente a la ganadería. Conocen la agricultura sedentaria. Su economía se basaba en la caza, la pesca, la recolección de frutos del bosque y recursos naturales.